Hola, ahora procederemos a resolver algunos ejercicios de materia y energía. En la pregunta 1 nos dice, dadas las propiedades de la materia, ¿cuántas son extensivas y cuántas son intensivas? Bien, acuérdate que las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, en cambio las intensivas no. Habrás visto en la parte de la teoría que la inercia es una propiedad extensiva de la materia, ya que depende de esta cantidad de materia. El área es una propiedad extensiva. El olor es intensiva. El calor ganado también es una propiedad extensiva. ¿Ya? El calor latente de fusión es una constante en física, por lo tanto es una propiedad intensiva. La densidad, lo vimos en los ejemplos, es una propiedad intensiva. El color es intensivo y la presión de un gas se considera como una propiedad extensiva de la materia. Por lo tanto, la respuesta sería alternativa A, 4 y 4. En la pregunta número 2 nos dicen de las proposiciones, ¿cuáles son correctas? ¿La dureza es la resistencia de un sólido a ser rayado? Claro que sí. La tenacidad es la resistencia a la rotura. La inercia es una propiedad extensiva de la materia, por supuesto, y lo hemos visto en los ejemplos. Triturando una molécula de agua es posible obtener átomos de hidrógeno. Te conté que para obtener, a partir de una molécula de agua, obtener hidrógeno y oxígeno, habría que hacer un proceso de electrólisis. Y la electrólisis es un proceso químico y la trituración es un proceso mecánico. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa D. Para la pregunta número 3, ¿cuántas mezclas se obtienen en la siguiente relación? Bien, el aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases. El bronce es una aleación de dos metales, de estaño y cobre, con lo cual la respuesta sería una mezcla. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. El amalgama es una aleación de mercurio y otro metal, por lo tanto es una mezcla. El ácido muriático también es una mezcla de ácido clorhídrico y agua. Luego, el peróxido de hidrógeno es una sustancia química, una sustancia compuesta para ser precisos, H2O2, lo cual es una sustancia, ponemos la S de sustancia. El oxigenada está conformada una parte de peróxido de hidrógeno y la otra parte de agua, por lo tanto es una mezcla. El latón también es otra mezcla, sería de zinc y cobre. El ácido clórico tiene una fórmula química, hidrógeno cloro oxígeno 3, entonces es una sustancia. El mercurio está en la tabla periódica, por lo tanto es una sustancia simple. Nos preguntan cuántas mezclas se tienen. Acá tenemos 5, 6 y 7, con lo cual la respuesta correcta es la alternativa E. En la pregunta 4, marque la proposición incorrecta. En la evaporación, esta solamente se produce en la superficie. Todo lo que está por debajo de esta línea sigue estando en estado líquido. Solamente las moléculas que están en la superficie están pasando al estado gaseoso. Por lo tanto, la evaporación es solamente un fenómeno de superficie, lo cual sería correcto. La ebullición se da a cualquier temperatura. En teoría, sí, podríamos decir que sí, ¿no? Pero acuérdate que vimos algo, que es posible hacer hervir a 0 grados, no basándonos en la temperatura, sino variando la presión. Si a un líquido se le disminuye bastante la presión, vamos a provocar que las moléculas empiecen a separar, lo cual sería ebullición. Por lo tanto, la B es correcta. Sí se puede hacer hervir a cualquier temperatura siempre y cuando modifiquemos la presión. La licuefacción de un gas se puede lograr al incrementar notablemente la presión. Eso es la definición de lo que es licuación, por lo tanto es verdadero. El oro es más dúctil que el hierro. Bueno, el oro es uno de los elementos más dúctiles que existen, por lo tanto es verdadero. ¿La dureza es una propiedad general de la materia? No.
La dureza es una propiedad particular. Por lo tanto, la respuesta incorrecta sería la E. En la pregunta 5, ¿cuáles son sustancias simples y cuántas son sustancias compuestas? El aire, como ya te dije, es una mezcla de gases. ¿Ya? Lo definimos con una M. El diamante es 100% carbono, por lo tanto es una sustancia simple. El ozono es O3, son puros átomos de oxígeno, sería una sustancia simple. El agua regia es una mezcla de ácidos, por lo tanto es una, mezcla, ¿no? La sal gema, cuya fórmula es cloruro de sodio, sería una sustancia compuesta, ya que está formada por dos elementos. El acero inoxidable es una aleación de metales, hierro, carbono, cromo y manganeso, lo cual sería una mezcla. El agua potable es una mezcla de agua, cloro y otras sales. El cloro, en su forma diatómica, aquí lo tenemos, vendría a ser una sustancia simple. El ácido sulfúrico sería una sustancia compuesta, ya que está formada por varios elementos. El anhídrido carbónico, eso se conoce como CO2 y sería una sustancia compuesta. La pregunta es, ¿cuántas son simples? 1, 2, 3. ¿Y cuántas son compuestas? 1, 2 y 3. La respuesta sería la alternativa B. En la pregunta 6 nos dicen cuántas sustancias no presentan alotropía. Debes recordar que habían solamente 4 elementos que hemos estudiado. El carbono era uno de ellos, lo mismo que el fósforo, el azufre. El potasio no, el sodio tampoco, y el oxígeno sí. Por lo tanto, ¿cuántas no presentan alotropía? Solamente 2. En la pregunta 7 nos piden indicar el número de propiedades extensivas e intensivas en la siguiente relación. La densidad vendría a ser una propiedad intensiva de la materia, lo mismo que el color. La solubilidad es una propiedad intensiva, lo mismo ocurre con la temperatura. En los ejemplos vimos que la entalpía y la entropía están relacionadas con la cantidad de materia, por lo tanto ambas son extensivas. La presión, esta viene a ser una propiedad intensiva. El sabor es una propiedad intensiva. El volumen depende mucho de la cantidad de la materia, por lo tanto es una propiedad extensiva, mientras que la maleabilidad es una propiedad intensiva. La pregunta es, número de propiedades extensivas e intensivas en ese orden. Extensivas tenemos 1, 2 y 3. Intensivas son 7. La respuesta es 3 y 7. No confundir con esta otra que es 7 y 3. Siempre debes fijarte cómo es la pregunta. Primero nos preguntan por la extensiva y luego por las intensivas. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser en ese orden. En la pregunta 8, ¿cuántas son propiedades físicas? Te había indicado que las propiedades físicas no están relacionadas a las reacciones químicas. La combustibilidad es químico. Impenetrabilidad, bueno, eso sería físico, ¿no es cierto? La porosidad es una propiedad física, el punto de fusión es físico, olor y sabor ocurre lo mismo, la oxidación está relacionada con las reacciones químicas, por lo tanto es una propiedad química, la solubilidad es una propiedad física, la dureza es física y la ignición es química. La pregunta es, ¿cuántas son físicas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La respuesta sería alternativa C. En la pregunta 9 nos piden relacionar correctamente las siguientes parejas. La sangre es un coloide, mientras que un tipo de disolución, la disolución sería un cambio físico. ¿Ya? Acá no se altera la materia, las sustancias se mantienen como al inicio, no aparecen nuevas sustancias. El diamante y el grafito son sustancias alotrópicas, está relacionado con los alótropos. La combustión es una reacción química, por lo tanto es un cambio químico. Ahora dice separa líquidos inmiscibles. Inmiscible significa que no están mezclados, por lo tanto es un proceso que se realiza con la decantación, con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa B.
Para la pregunta 10, marque la pareja incorrecta. El movimiento browniano es un movimiento caótico propio de los coloides. Aquí vemos cómo se están moviendo de una manera al azar. Los líquidos inmiscibles, o sea, los que no se mezclan como el agua y el aceite, forman una sola fase, ¿no? Es lo que dice acá. Pero tú ves que aquí hay dos fases. Acá dice que forman una, por lo tanto, es falsa. En el aceite dice la mínima expresión de un elemento es el átomo, lo cual es correcto. El humo y la neblina son coloides. Y te dice que separa el mineral de la ganga mediante el proceso de sedimentación, lo cual es correcto. Por lo tanto, la respuesta incorrecta sería alternativa B. ¿Cuántas de las siguientes sustancias son simples? Bien, analicemos. El acero es una mezcla de hierro y carbono. Mezcla. El sodio aparece en la tabla periódica, por lo tanto, es una sustancia simple. La cal viva es óxido de calcio, son dos elementos, sería una sustancia compuesta. El mercurio aparece en la tabla periódica, sustancia simple. El ozono es O3, sustancia simple. El hielo es, es H2O, ¿ya? Sustancia compuesta porque son dos elementos. El hielo seco es CO2, ¿ya? Es CO2 pero en estado sólido. Sería una sustancia compuesta. El azúcar también es una sustancia compuesta. Y el cromo que aparece en la tabla periódica es una sustancia simple. ¿Cuántas son simples? 1, 2, 3 y 4. En la pregunta 12, una mezcla de mercurio, en este vaso vamos a colocar mercurio, ya tiene la salmuera. La salmuera es agua con sal. Entonces aquí tenemos el agua y la sal. Y a esto se le ha puesto mercurio. ¿Cuántas fases hay? Este sistema líquido, que es el agua y la sal, es una fase. El mercurio es otra fase. Con lo cual sería un sistema difásico, dos fases. Ahora tengo un componente, 2 y 3. Sería ternario. ¿Cuántos constituyentes? Hidrógeno va 1, oxígeno van 2, sodio 3, cloro 4 y mercurio serían 5. Con lo cual nuestra respuesta sería un sistema difásico, ternario porque son 3 componentes y 5 constituyentes porque son 5 elementos químicos. Acá nos piden completar. El agua oxigenada de uso medicinal es un sistema monofásico de 2 componentes que serían el agua y el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto es una solución cuya representación, acá hay un símbolo adicional, el AC. Esto significa que se encuentra en estado líquido o acuoso. Por lo tanto, para este caso, este tipo de mezcla es, cuya representación es H2O2 pero en estado acuoso. Si yo no le coloco este AC, sería una sustancia, lo cual sería falso, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. En la pregunta 14, la mezcla de agua, un trozo de cuarzo, 25 gramos de sacarosa, que serían el azúcar, y un cubo de hielo, se encuentra en un sistema cerrado. En relación a las fases y componentes, se tiene un sistema. Bien, vamos a contar las fases. Acá hay una fase líquida, que está conformada por el agua y el azúcar que se han disuelto. Es una fase. El cuarzo es otra fase, van 2. El hielo sería otra fase, serían 3 fases hasta el momento. Y el aire que tenemos aquí en medio sería una cuarta fase. Por lo tanto es un sistema tetrafásico. Ahora, ¿cuántos componentes? 1, 2, porque acá se repite el agua, ¿no es cierto? Una fase, 2 fases, 3 fases. Sería un sistema tetrafásico ternario. En la pregunta 15, ¿cuáles son fenómenos físicos? La solución de azúcar en agua. Cuando te digan solución, esto
es un fenómeno físico. La oxidación de una barra metálica, esto implica una reacción química, por lo tanto es un fenómeno químico. La fermentación de la sacarosa es un fenómeno químico. La explosión de la dinamita también es químico. Y la destilación, que es solamente separar, sería un fenómeno físico, con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa D. En la pregunta 16. Marqué verdadero o falso. Las moléculas resultan al dividir las partículas mediante métodos físicos. Eso vendría a ser verdadero. ¿Ya? Estas partículas originan las moléculas a partir de métodos físicos. Los elementos químicos están formados por átomos iguales o moléculas iguales. Los elementos sí son átomos iguales, pero los elementos no son moléculas, con lo cual lo hace falso. Toda sustancia está formada por moléculas iguales y tiene iguales propiedades en toda su extensión. Bien, la sustancia se divide en dos, que era una sustancia simple y una sustancia compuesta. La sustancia compuesta está formada por moléculas. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Las soluciones son mezclas homogéneas, como las aleaciones, que también sería verdadero. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa B. En la pregunta 17, ¿cuál de las siguientes es el producto de una combinación? Acuérdate que combinación es sinónimo de reacción química, por lo tanto, lo que se obtiene sería un compuesto químico, o de repente una sustancia simple. Veamos, el agua potable es una mezcla, el ácido clorhídrico lo mismo, cloruro de hidrógeno más agua. Las aleaciones son mezclas de metales, el amalgama es otra aleación, pero el hidróxido de potasio tiene una fórmula química, por lo tanto, esa es la respuesta. Pregunta 18. Dadas las afirmaciones, nos piden cuántas son verdaderas. Mientras que los estados fluidos son el líquido y el gaseoso, los estados condensados son las fases sólida y líquida. Entonces, eso sería verdadero. La deposición es la sublimación inversa. Vimos un cuadro en la parte teórica. Entonces, la sublimación inversa, el paso de gaseoso a sólido, también se llama deposición o también compensación. Por lo tanto, es verdadero. En la fusión y en la evaporación se puede producir una absorción de energía. Entonces, para que un sólido se funda a líquido, ha tenido que haber un aumento de energía. Por lo tanto, es verdadera. En el universo, el estado que más abunda es el gaseoso. Eso lo vimos en la teoría y es falso. El que más abunda es el estado plasmático en el universo. Entonces, ¿cuántas son verdaderas? Solo 3. En la pregunta 19, dadas las proposiciones, la energía es materia en su más alto grado de enrarecimiento. Claro que sí, es verdadero. La energía de los vientos o energía eólica se puede transformar en energía eléctrica. Acuérdate esa frase. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, es posible que la energía eólica se transforme en energía eléctrica. En la tercera proposición, ¿la materia es energía concentrada? Por supuesto. En la cuarta, la energía equivalente de una partícula es inversamente proporcional a su masa. Según la ecuación de Albert Einstein, la materia, la masa y la energía son directamente proporcionales. Por lo tanto, esta expresión es falsa. Nos preguntan cuántas son falsas, solo una. Pasamos a la parte de los ejercicios. Nos piden calcular la masa almacenada en un cuerpo de 2,5 toneladas de masa. Bien, esta es la masa, ¿no? Tú sabes que una tonelada son 1000 kilogramos, por lo tanto serían 2500 kilogramos. Vamos a aplicar la ecuación de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado, y reemplazamos para m 2500 kilogramos y para c reemplazamos 3 por 10 a la 8 metros por segundo todito al cuadrado. Entonces acá tendrás 3 al cuadrado, será 9, y 10 a la 8 al cuadrado
Aplicamos potencia a potencia y sería 10 a la 16. Ya que estamos trabajando con kilogramos, metros y segundos, la respuesta de la energía será en joules. Al multiplicar 2500 por 9, eso vendría a decir 22.500 por 10 a la 16, pero no nos aparece ninguna de las claves, así que lo que hacemos es, a este número vamos a dividirlo entre 10.000, mientras que a esta potencia de 10 lo multiplicamos por 10 a la cuarta. Acuérdate que 10 a la cuarta y 10.000 son equivalentes. Entonces dividimos 22.500 entre 10.000 serían 2,25 y acá aplicamos producto de bases iguales, exponentes se suman, que serían 10 a la 20 y eso sí aparece en las alternativas, que sería la alternativa A. En la pregunta 21, en un reactor nuclear se usa una muestra de plutonio. Luego de una reacción, el 85% queda sin desmaterializarse. Eso significa que el 85% no se convierte en energía, queda como residuos. Si la energía producida es de 5,4 por 10 a la 22 ergios, calcular la masa de la muestra. Bien, tenemos una masa M, de las cuales solamente el 85% son residuos. Por lo tanto, hay una parte de energía. Entonces, si esto es el 100%, 85% quedan como residuos, significa que 15% se convierte en energía. Nos piden calcular la masa de la muestra. Bien, vamos a reemplazar la energía con este valor. La masa no es M, es 15% de M. Quedará de esta manera, 15% significa 15 sobre 100. Y acá tenemos la energía en ergios, la velocidad de la luz será 10 a la 10 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces vamos acá a tener lo siguiente, 5,4 por 10 a la 22, ya no le coloco las unidades, porque sé que la masa se va a obtener en gramos. Pero acá sí, 3 al cuadrado serían 9 y 10 a la 10 al cuadrado, 10 a la 20. Vamos a simplificar. Sacamos novena, sería 1, y novena acá sería 0,6. 10 a la 20 pasa dividiendo, ¿no? A 10 a la 22. Me quedará 10 al cuadrado, y eso es 100. Multipliquemos 0,6 por 100, eso vendría a ser 60. Y te quedaría el 15, el 100 y el m. Sacamos quinceava, que sería 1, y quinceava de 60 es 4. El 100 multiplica al 4, y serían 400 gramos, con lo cual la alternativa correcta sería alternativa D. En la pregunta 22, la masa de un cuerpo Q en reposo es de 1,6 en reposo. ¿A cuántos petajoules equivale el aumento que experimenta su masa cuando se mueve a 3/5 de la velocidad de la luz? Primero tenemos esto, la ecuación de relatividad. En reposo es 1,6 y la velocidad de la luz es 3/5, ¿no? Ya estamos reemplazando. Desarrollamos esta potencia que sería 9 sobre 25. Ahora restamos la fracción. 1 menos 9 sobre 25 sería 16 sobre 25. Sacamos raíz cuadrada y tendrías 4/5. Para aplicar extremos y medios tienes que recordar que debajo del 1,6 hay un 1. Aplicando extremos y medios, tendrías que la masa final sería 1,6 por 5, eso es 8. 1 por 4, bueno, eso es 4. 8 entre 4 serían 2. La masa final es 2. Nos preguntan a cuántos petajoules equivale el aumento que experimenta su masa. La masa inicial era 1,6, la masa final es 2. El aumento sería la diferencia entre estos dos valores, con lo cual sería 0,4 kilogramos. ¿A cuánta energía equivale este aumento de masa? Aplicamos la ecuación de Albert-Einstein y reemplazamos los valores. Si la masa está en kilogramos, la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces reemplazamos aquí 0,4 por 9 por 10 a la 16. Y tendrías 3,6 por 10 a la 16. Pero la pregunta es, ¿a cuántos petajoules? Un petajoule es 10 a la 15 joules. 10 a la 15 joules lo colocamos abajo para que joules con joules se elimine. Al simplificar, 10 a la 15
Con 10 sale 16, acá me quedará 10. Y 3,6 por 10 sería 36 petajoules. ¿Ya? Sería la alternativa E. En la pregunta 23, un cuerpo en reposo tiene una energía de 9 por 10 a la 14. Al lanzarlo al espacio, su energía aumenta en 4,5 por 10 a la 14. Determinar la velocidad final del cuerpo. Bien. Primero la energía en reposo, 9 por 10 a la 14. Cuando alcanza una cierta velocidad, esta energía aumenta en 4,5. Acuérdate que dijimos que la energía y la masa son directamente proporcionales. Así que a esta parte de aquí le pondré 2K. Aquí también será 2K. Y acá solamente K. Ya que la masa es directamente proporcional, podría asegurar que la masa inicial es como 2K y la masa final como 3. Ahora si aplicamos la ecuación de Albert-Einstein o reemplazamos los datos, date cuenta que el K se elimina. Todo este radical que tú ves aquí dividiendo pasa al otro miembro pero multiplicando, mientras que el 3 que multiplica divide y debe quedarte algo así como esto. Para eliminar el radical lo que hacemos es elevar al cuadrado a ambos miembros. Entonces, este 2/3 se verá afectado, ¿no? Al cuadrado sería 4/9. Y tendríamos de esta manera. Esta potencia que está con signo negativo pasaría al segundo miembro con signo positivo, mientras que el 4/9, que se sobreentiende que es positivo, va a restar a la unidad. Entonces te quedará 5/9. Sacamos raíz cuadrada a ambos miembros y te quedaría raíz de 5 sobre 3. El c pasa multiplicando y tendrías raíz de 5 sobre 3 multiplicado por c, lo cual sería la respuesta B. Y esta es la última pregunta. ¿Cuál debe ser la velocidad final de un cuerpo para que su masa final varíe en un 40%? Bien, la masa inicial es 100%. La masa final siempre es mayor, por lo tanto, sería 100 más ese incremento del 40%. Vamos a reemplazar esto en la ecuación. Masa final como 140 y masa inicial como 100. Se eliminan los porcentajes. Sacamos 20ava de 100 es 5, 20ava de 140 sería 7. Y hacemos el mismo procedimiento anterior. Todo el radical multiplica mientras que el 7 divide. Ahora elevamos al cuadrado a ambos miembros, que sería 25 sobre 49. Esta fracción resta al 1, mientras que la potencia pasa con signo positivo. Y te estará quedando 24 sobre 49. Sacamos la raíz cuadrada, tendrías como denominador 7, y el c finalmente pasará multiplicando, con lo cual la respuesta correcta sería la D. Eso ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chao.